por este tiempo tan especial, por este tiempo tan bello que nos das. Damos en tu nombre, Jesús, la bienvenida a todos aquellos líderes que nos están recepcionando hoy a través de este canal, a través de esta transmisión del Ministerio Casa de Gobierno. Quiero bendecirlos, quiero honrar la presencia de ustedes a través de esta señal, donde quiera que nos estés viendo, donde quiera que sea el lugar donde estás recibiendo la palabra, la directiva de Dios. Lo bendigo, agradezco su respeto, agradezco mucho el liderazgo que Dios te ha entregado y oro y profetizo que será un liderazgo de destinos grandes a través de tu copa. Amén. Destinos grandes a través de tu copa. No quiero que olviden, por favor, ese título. Destinos grandes a través de tu copa. Vamos a hablar de un pequeño líder que logró hacer un gran impacto a través de una copa. Sabes, hay posiciones que Dios le ha entregado a líderes. Yo quiero decirle a todo líder que es considerado pequeño, a toda iglesia, saben, hay iglesias pequeñas, iglesias mal llamadas de garaje, iglesias que por estar en un tercer, segundo piso, en una bodega, en un rincón pequeño e incluso en la sala de una casa, son despreciadas, son estigmatizadas, son menospreciadas por grandes, desafortunadamente, ministros o ministerios. Pero tenemos que acordarnos que los grandes movimientos del espíritu de la iglesia primitiva fue a partir de una casa. Dice que se reunían, Hechos capítulo 2, en las casas, partían el pan en las casas, partían el vino en las casas, compartían el vino, oraban y no había ningún necesitado. Y Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Las iglesias crecían porque en las casas se hacía un gran trabajo. Permítame repetir eso. Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia crecía porque en una casa se partía el pan, en una casa se compartía el vino y en una casa se suplían las necesidades. Lean y verá que los grandes moveres de la iglesia primitiva, los grandes moveres de los grandes apóstoles, de los grandes ungidos de Dios, de la palabra de Dios, surgieron en pequeñas casas, surgieron en pequeñas salas. ¿Ok? Estamos hablando liderazgo y visión. Pequeños líderes, grandes resultados. Destinos a través de tu copa. Destinos a través de tu copa. Dios ha permitido que muchos líderes de las iglesias, de los ministerios, estén trabajando. Se les han abierto puertas en empresas. Dios ha permitido y va a permitir que líderes de iglesia, que líderes que están bajo la cobertura de un pastor, bajo la cobertura de un apóstol, bajo la cobertura de un profeta, de renombre o no, ese liderazgo se le van a abrir puertas. Y profetizo que después de esta palabra, líder, se te va a abrir una puerta de influencia. Puertas en la dimensión de Daniel. Puertas en la dimensión de Sadrat, Mesad y Abed-Nego. Puertas en la dimensión donde podrás ubicarte en posiciones como en la casa de Potifar, donde podrás ubicarte en posiciones altas, con un solo propósito y con un solo objetivo, que seas un proveedor para la visión de Dios. Dios va a bendecir a líderes y estoy profetizando. Y detrás de esta palabra habrán pequeños líderes que serán levantados en ascensos laborales, que Dios le permitirá a esas pequeñas empresas, pequeños inversionistas, pequeños empresarios, pequeños negocios, pequeños locales. Dios permitirá grandes incrementos. Dios usará eso pequeño y lo convertirá en un gran final, porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Y esta palabra tiene el poder y tiene la unción, y te lo digo a ti, te lo profetizo a ti que estás presente, y lo profetizo sobre ti que me estás viendo, que esta palabra te va a abrir una gran oportunidad. Pero tienes que entender el propósito de ese ascenso, el propósito de ese lugar laboral, de ese crecimiento empresarial, porque veo hombres que se van a levantar financieramente, porque veo
hombres pequeños que se van a levantar empresarialmente, porque veo hombres y mujeres pequeños que se van a levantar en dimensiones no solamente financieras, sino en dimensiones ministeriales grandes. Pero hay un propósito detrás de esto, y quiero que hagas un pacto con Dios, que le digas como le dijo Jacob: Señor, si tú me bendices, si tú me llevas con bien y me traes con bien, si tú me prosperas en este viaje, Señor. Y él dice: yo apartaré el diezmo para ti. Haga un pacto con Dios. Dile: Señor, a donde tú me pongas lo haré por un propósito. Señor, cubrir tu obra y habilitar a mi ungido. Vamos, dígaselo. Habilitar al hombre de Dios que has puesto sobre mí. Habilitar la visión que has puesto a mi pastor, a mi apóstol y a mi profeta, porque de él voy a hablar. Destinos a través de tu copa. La Biblia habla de un copero. Génesis capítulo 40. Dice: pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo, y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Amén. Es la historia de un líder que tiene una copa. Es un líder que tiene una posición laboral o una posición de influencia delante de un gran hombre, en este caso el faraón. Es un líder que está trabajando, puedo decirlo, para un alcalde. Es un líder que está trabajando para un gobernante, para un presidente. Es un líder que está trabajando para una gran empresa internacional. Es un líder pequeño, pero que está desarrollando su habilidad laboral, su habilidad en cuanto a los dones que Dios le dio, empresarialmente, laboralmente, allí en una gran empresa que tiene un gran nombre. Este es un pequeño líder trabajando con un hombre grande. Este es un pequeño hombre trabajando con un hombre poderoso. Es como que Dios te da la oportunidad, y profetizo que esta palabra abrirá esa puerta. Estoy viendo puertas que se te están abriendo, mi líder. Es como que se te abre una puerta con una multinacional. Es como que se te abre la puerta con una alcaldía. Es como que se te abre una puerta en la presidencia. Es como si se te abre una puerta en una gran industria. Es como si se te abre la puerta laboral que ninguna persona, excepto tú, puede poseer. Ahí está el copero. Él tiene en su mano una copa. La copa representa una responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque el copero no solamente está ahí pasando una copa al rey. Él tiene que velar por la vida de este rey. Y él, por estar en esa posición, hay un propósito por el cual está allí. Hay un propósito por el cual es el copero de ese rey. Dios le dio años atrás a José. José es el ungido. Vamos, diga conmigo: José es el ungido. José es el visionario. José es la autoridad puesta por Dios. José representa a los pastores, a los profetas. José representa a los apóstoles. José representa a los maestros y a los evangelistas. El copero representa líderes. Representa el liderazgo que está allí. Dios quiere que líderes trabajen. Dios quiere que líderes trabajen para el mundo. Dios quiere que líderes trabajen con el mundo, pero que no se mezclen con el mundo. Juan 17 dice: están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, pero sí te pido que los libres del mal. También dice Juan que el que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo no estoy diciendo que tienes que ser amigo ni hacer alianza con el mundo. Te estoy diciendo que tienes que entender que Dios te quiere poner a trabajar y a funcionar en el mundo del deporte, en el mundo de la política, en el mundo de la empresa, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la economía, en el mundo de las inversiones, en el mundo de la bolsa. Dios quiere ponerte en posiciones altas, sacarte de detrás de unos platos, sacarte de detrás de lustrar calzado, sacarte de detrás de estar allí como un auxiliar de una bodega y sentarte a administrar un lugar, sentarte a ser el contador de ese lugar, sentarte a ser el consejero de ese mundo político, porque este copero tenía esa ventaja.
igual que la tenía Nehemías. Nehemías trabajaba para un rey. Él era laboralmente un hombre que le servía a una función gubernamental. Es igual cuando miras a Daniel. Daniel fue puesto en posiciones altas de gobierno porque él trabajaba para Nabucodonosor. ¿Ok? Ahora tienes que entender que José era el ungido de Dios, pero fue puesto en una posición grande, no por un hombre de Dios, sino por el faraón. Dios va a levantar faraones para ti, líder, donde tú vas a tener una copa y esa copa va a ser tu ventaja. Oh, yo no sé a quién le estoy hablando, pero el Espíritu acaba de decirte que te va a dar una copa y esa copa va a ser tu ventaja para habilitar el destino del ungido de Dios. La copa va a ser la oportunidad para que puedas habilitar el destino del hombre de Dios, del pastor de Dios, del apóstol de Dios, del profeta de Dios, del visionario de Dios, del ungido de Dios, bajo el cual tú estás en autoridad. El copero le habilitó, o el copero fue el habilitador del destino de José. Este hombre tiene que beber el vino antes de que lo pruebe Faraón, porque si en ese vino hay muerte, el primero que moriría sería el copero. Entonces la vida del faraón estaría protegido. Y lo primero que quiero que resalte dentro de los principios de el destino en una copa, el destino en tu copa, es que tienes que resaltar que este pequeño líder es un líder que pone su vida por su autoridad. En este caso, el faraón, el rey de Egipto. ¿Cuántos líderes pudieran levantar la mano hoy y decir: yo soy aquel que pongo la vida, yo soy aquel que doy la vida por el hombre que tiene una visión? Cuando tú miras a Jesús, Jesús puso su vida por la visión de su Padre. Él entregó su vida, su cuerpo, su sangre en esa cruz, porque era el deseo, el sueño de su Padre, era el propósito y la visión de su Padre. Y Él puso su vida. A Él no le quitaron la vida, Él dio su vida voluntariamente por el bien de su Padre. Es por eso que en Mateo 3 el Señor dice: este es mi Hijo amado, el que me complace. El copero es aquel que complace a su autoridad. Es aquel, número uno, que pone la vida por su líder. Es aquel que no le importa si él muere, con tal que el ungido de Dios, con tal que la visión de Dios no se acabe, con tal que esa iglesia no se acabe. Ahí está ese líder poniendo su vida, poniendo su recurso, en este caso su vida, para que eso no termine. Lo primero es eso, entender. Número dos, principio número 2 de liderazgo y visión. Los hombres con un destino en la copa, los líderes con un destino en la copa, son aquellos líderes que caen por un error, pero que conocen que eso tiene un propósito. Los líderes de una copa, los destinos, líderes que portan unciones y que portan destinos en una copa, son aquellos que caen por un error, pero están dentro de un propósito. Este copero cayó, pero cayó a la cárcel. Sí, se equivocó. Sí, cometió un error, falló. Es aquel que laboralmente se equivocó, cometió un error y fracasó. Va a la cárcel, tiene una consecuencia. El acto de este líder le provocó una implicación que lo condenó muchos años a una cárcel. Muy bien, pero había un propósito en esa caída. Los líderes que tienen destinos en una copa son aquellos habilitadores de los destinos de los ungidos de Dios, que caen, que se equivocan, pero que esa equivocación tiene un propósito grande. No caen porque son malos, no fallan porque son malos, no fallan porque quieren hacer el mal, no fallan porque están ligados al pecado. No, son aquellos que caen porque se equivocan, son aquellos que caen porque son débiles. Pero esa debilidad, esa caída o ese error o esa equivocación posee un gran propósito, y el propósito es habilitar el destino del visionario de Dios que está cautivo en esa cárcel. Él cayó allí porque era por medio de ese pequeño líder copero, era por medio de esa copa que ese líder tenía, que el destino de José iba a desarrollarse de acuerdo al sueño que él tuvo. Número 3, el líder que tiene el destino en una copa, el líder que tiene un destino en una copa, el líder que tiene un destino en una copa es el líder que logra ver su destino por medio de un sueño. Vamos a ver el verso 9 al verso 12.
Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle el sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano. Entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto. Wow. Este principio es el líder que logra ver su destino por medio de un sueño. Noten que este líder está relacionado a una copa. La copa en el cosquelismo hebreo significa precio. Precio, un costo a pagar. Habla de esos líderes que pagan un precio, de esos líderes que ponen muchas cosas en valor para poder desarrollar esa visión o ayudar al visionario. Déjame decirte algo que el Espíritu está revelando esta mañana. Hay hombres de Dios que están cautivos en prisiones de oscuridad. Hay hombres de Dios que están cautivos en prisiones de oscuridad. Piensa en Pablo. El gran apóstol Pablo está cautivo en una cárcel, Hechos 16. Está preso en lo más profundo de esa prisión. Pero ahí está Silas. Silas el escudero. Ahí está Silas el portador de esa copa. Ahí está Silas como ese líder pequeño, porque el hombre grande es Pablo. Pero ahí está ese pequeño Silas que motivó a Pablo a adorar, que respaldó a Pablo en la adoración y que por causa de esa adoración logró hacer que su apóstol, logró hacer que el ungido de Dios, logró hacer que el hombre de Dios, que el que llevaba la visión para transformar el mundo, saliera de ese cautiverio. Hay pastores que están cautivos. Hay pastores que están cautivos, hay apóstoles que están cautivos, hay profetas que están cautivos y tienes una copa para sacarlos del cautiverio. Tú portas una copa para sacar a tu apóstol del cautiverio. Hay hombres de Dios que están cautivos en el pecado. Hay hombres de Dios que están cautivos injustamente. Hay hombres de Dios que están cautivos en la deuda, en la crisis. Hay iglesias, hay ministerios que están cautivos en la deuda, que están cautivos en la escasez. Visiones que Dios ha dado a ministerios que se están apagando, que son iglesias que están en prisiones. Pero Dios te ha dado una copa y en esa copa hay un destino, y en esa copa hay un destino, y esa copa representa la oportunidad que Dios te va a dar para sacar tu iglesia del cautiverio, para ayudar a que el hombre de Dios que Dios tiene como tu autoridad salga de la prisión en la que estás. Dios te quiere levantar como copero del rey. Dios te quiere levantar como copero del rey para que ayudes a financiar los sueños del ungido de Dios, para que ayudes a financiar la visión de ese lugar donde te congregas, para que ayudes a financiar la unción de ese apóstol y de ese profeta, que si bien es cierto son ungidos, están cautivos. David era un hombre ungido, pero cayó en adulterio. Se cautivó por el adulterio, fue cautivo por causa del pecado del adulterio. Allí tenemos a Saúl, un ungido que fue cautivo por su avaricia y por su rebelión, pero era un ungido de Dios. Tenemos el caso de el gran Noé, un gran visionario, un gran ungido, pero cayó cautivo por causa de haberse embriagado. Se desnudó y mostró su debilidad. Tenemos grandes hombres como Moisés, que cayó cautivo y no pudo ver la promesa por causa de golpear la roca en el Meriba, por causa de desobedecer a Dios. Pero no somos quien para levantarnos a juzgar a los ungidos de Dios, porque si Dios nos ha entregado una copa, esa copa es para habilitar los destinos de los hombres de Dios que nos cubren, que oran por nosotros, que nos protegen nuestra vida espiritual con la palabra, con la oración, con el ayuno. El copero estaba como copero porque había un propósito de parte de Dios. El copero no estaba allí por casualidad. El copero, déjame decirte, mi líder, que el copero estaba allí para causar un impacto, una estrategia grande que Dios le iba a dar. Y usó su error, usó su caída para sacar al ungido, que era José, que estaba en la prisión.
Hoy Dios está levantando coperos, es decir, Dios te va a poner en posiciones financieras grandes. Dios te va a entregar grandes contrataciones, grandes empresas, grandes inversiones, grandes oportunidades con el gobierno, con la política, con la ciencia, con la educación, con el deporte. Grandes oportunidades laborales para que saques del cautiverio la visión que Dios le dio a tu hombre de Dios, para que saques del cautiverio esa casa pastoral, esa casa apostólica y esa casa profética. Esa es la unción del copero. Destinos en una copa. Destinos en una copa. Y este hombre, principio número 3, logró ver su destino por un sueño. Dios le reveló su destino, pero este hombre no tenía un intérprete. Principio número 4. El líder que tiene una copa, el líder copero, que tiene un destino en una copa, es aquel, principio 4, que pone su confianza en el visionario que Dios ha ungido. Verso 14 y verso 15. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor. Cuando las cosas te vayan bien, háblale a mí del faraón para que me saque de este lugar. El copero le cuenta el sueño a José y confía en que el ungido de Dios le va a revelar su sueño. Y confía en que la interpretación del hombre de Dios, del ungido de Dios, que está cautivo, va a ser fiable y se va a cumplir. Principio número 4. El líder que pone su confianza en el visionario que Dios ha ungido. Principio número 5. Los destinos de un copero son los líderes que le muestran lealtad en el momento oportuno al ungido de Dios. Vamos al capítulo 41. Son aquellos líderes que muestran lealtad al ungido de Dios en el momento oportuno. La palabra dice que este líder copero cayó por 2 años, se silenció. Salió de la cárcel, el sueño se cumplió y por 2 años se olvidó de José. Miren, déjeme decirle algo y le pido perdón a Dios, pero quiero corregir esa falla. Nunca es tarde para corregir la falla. Cuando Dios me entregó esta palabra que le estoy dando, mi líder, esa palabra cambió mi forma de pensar del copero. Por mucho tiempo yo prediqué y acepté la idea de la predicación de que el copero es aquel desagradecido. Porque cuando el copero se le cumplió el sueño de José, se olvidó de José por 2 años. Y prediqué que ese copero era un hombre desagradecido. No tenía luz. Cuando el Señor me dice que ministre esta palabra, pequeños líderes, grandes resultados, y leo varias veces esto y el Espíritu me guía a esta enseñanza, tuve que agachar mi cabeza y pedirle perdón a Dios y hoy corregir esa falla. Pude entender por el Espíritu que no fue que este copero se olvidó de José porque era malo, porque era un desagradecido. Lo que pasa es que el copero durante esos 2 años no tuvo la oportunidad para decirle a Faraón quién era José. No tuvo la oportunidad. Si el copero sale a recomendar a José, José tiene una mala hoja de vida frente a Faraón, porque José está en la cárcel por intento de abuso a la esposa de Potifar, el general de Faraón. Para Faraón, José es un judío, es un hebreo esclavo que no tiene valor. Si el copero hubiera intentado hablar durante esos 2 años, no había un ambiente para eso, no había una oportunidad para eso. Pero fue el día en que Faraón soñó. Fue el día en que Faraón soñó que el copero dijo: esta es la oportunidad de hacer algo por ese ungido que está preso. Dios me puso aquí, Dios me trajo aquí, Dios me dio una copa, Dios me dio una copa por un propósito y lo voy a cumplir hoy: sacar a los ungidos de Jehová que están presos en un cautiverio, hacer que esa visión que el ungido tiene se realice. Si José se queda preso con todo y sueño, José nunca logra cumplir el propósito de Dios para Israel. Se requirió de ese habilitador, de esa copa que tenía el copero, un líder pequeño que tuvo un gran resultado. Liderazgo y visión. ¿Qué hizo este hombre? En el momento preciso, principio 5, es el líder que muestra lealtad en el momento oportuno. En el capítulo 41 lees del verso 9 en adelante que el faraón tiene un sueño. Y mientras cuenta el sueño, aleluya, le dice el copero: Señor, hace tiempo, verso 10, usted se enojó con el jefe del panadero y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán. Una noche, el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su significado.
Con nosotros en la cárcel, aleluya, había un hebreo joven que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal y como él nos lo había predicho. Y fuimos restituidos a mi puesto de copero y el jefe del panadero fue ejecutado en un poste tal como lo soñó. Wow. El líder que muestra lealtad en el momento oportuno. Este es el momento para sacar de la cárcel esa visión. El hombre de Dios sigue preso. El ungido de Dios sigue cautivo. La visión de Dios para Israel sigue detenida porque el hombre que porta esa visión está preso. Esta es la oportunidad para sacarlo de allí. Faraón, rey mío, conozco un hombre que te puede resolver la vida. Y número 6, es el líder que habilita el destino del ungido de Dios. El verso 14 dice: el faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida se lo trajeron de la cárcel. Mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo sacaron de la cárcel. El copero es el líder que habilita el destino del ungido de Dios. Lo habilitó para el éxito. Lo sacó del cautiverio. Habló en el momento oportuno. Fue leal cuando tenía que ser leal. Parecía que lo había olvidado por 2 años, pero no se había olvidado de él. No se había olvidado de él, porque el ungido lo había marcado, porque el ungido lo había liberado de esas cadenas, porque el ungido había usado de la unción de Dios para sacarlo de esa prisión. Y ahora el ungido sigue preso, el ungido sigue atado. ¿Sabes? Hay muchas cadenas en la visión, hay muchas ataduras en los hombres grandes de Dios. Hay hombres y mujeres de Dios, pastores, pastoras, tal vez tu pastor, tu pastora, tal vez tu apóstol, tu profeta, que está cautivo, que está preso, que está en una situación difícil. Tú eres ese copero. Dios te dio una copa. La copa es la oportunidad para sacar a tu líder, para sacar ese ministerio, para hacer que esa visión avance. No dejes que el ungido quede preso. No dejes que el ministerio quede preso. No dejes que el hombre de Dios, el visionario, quede preso. José es un gran soñador. José es un gran ungido. José es un visionario grande. No es un líder pequeño, pero contó con el respaldo de un pequeño líder que tuvo un gran resultado. Como final de la historia, José gobierna Egipto. El plan de Dios con Israel se desarrolla. La nación de Dios es protegida en el hambre gracias a una copa que un copero supo usar. Dios los bendiga a todos.